Bueno, buenos días, bienvenidos. Vamos a comenzar hoy em, siempre hablando sobre el apartado de metodología y les voy a mostrar de inicio, permítanme un segundito, les voy a mostrar de inicio, em, a ver, los ítems que, en resumen, son los ítems que uno puede agregar o que comúnmente uno agrega en la metodología. Solo déjenme comparta pantalla con ustedes. Me dicen si me escuchan bien. Me dicen si están escuchando bien, ¿verdad? A ver, ¿hay audio? ¿Se escucha bien? ¿Ven bien la pantalla? ¿Sí? Sí, Lick. Sí, se ve Perfecto. bien y se escucha bien. Gracias, Andrea y Miguel. Bien, entonces miren, me voy a basar en esta pequeña presentación, pero vamos a hacer unas búsquedas en Internet también. Entonces, fíjense, estamos tratando de armar un protocolo, ¿verdad? Todo este proceso que hemos estado trabajando, que es un proceso largo, complejo, a veces agobiante porque a veces uno no encuentra la información que necesita y debe seguir buscando, entonces es un proceso largo. Entonces estamos tratando de armar este protocolo de investigación, esta propuesta de investigación, para que en un futuro cercano nosotros cuando queramos realizar un estudio, una investigación sobre X tema, pues podamos plantearla en base al método científico, ¿no? En base a los pasos que se siguen normalmente en ciencia para poder hacer este tipo de planteamientos de investigación, para luego realizar la investigación y obtener los resultados que se necesitan, ¿no? Entonces, hay unos ítems que comúnmente, estos 8 ítems que ven en la pantalla son los ítems que comúnmente uno eh, agrega en la metodología. ¿Verdad? Yo les había mencionado ayer que básicamente son 3 que no deben faltar, ¿verdad? El diseño de la investigación, que es el numeral 1 en esa lista, la población de estudio, que sería el ítem 3, y les había hablado también del ítem 4, que es el tamaño de la muestra. Si recuerdan, en la clase de ayer estuvimos utilizando como modelo mi planteamiento de propuesta de investigación para la tesis, ¿no? La tesis de grado a la que yo me sometí. Entonces, si se fijaron, había muchos ítems, muchísimos ítems más de solamente estos 8 que ustedes están viendo en la pantalla. Había más. Pero es normal que haya más o a veces haya menos, porque eso va a depender del tema que uno tiene. O sea que al final, el tema que uno tiene define si uno de esta lista utiliza todos, o utiliza una parte, o utiliza más inclusive. Esto es flexible, en realidad es flexible hasta cierto punto, porque no todos los temas de investigación van a permitir definir todos estos aspectos siempre, o sea, no todos. Pero los que siempre van, y voy a agregar 2 más, o 3 más, mejor dicho, es el diseño, el enfoque, la población, el tamaño de muestra, el tipo de muestreo y las técnicas de investigación. Igual, lo demás puede ir, aunque no necesariamente va con ese mismo título, pero para efectos de orden y para efectos de uno grabarse los pasos y grabarse eh, los ítems que lleva cada uno de los aspectos de la investigación, es mejor utilizarlos así como están ahí, ¿verdad? Entonces, siempre debería de incorporarse en la metodología el diseño de la investigación, siempre. También el enfoque de la investigación.
La población de estudio. Se puede escribir, de hecho, población de estudio. O solo se puede dejar como población. Pero siempre tiene que ir el tamaño de la muestra, porque decíamos ayer, y más si usted está trabajando con un diseño experimental en donde usted manipula todas las variables o tiene un control sobre todas las variables en dicho estudio o en dicha investigación, usted tiene que trabajar con una muestra porque sería imposible que trabajara con toda la población. Es imposible. Es como que usted quiera ir a un parque nacional o a una reserva de vida silvestre aquí en Honduras, por ejemplo, quiera ir a Celaque o por ejemplo quiera ir a Cuero y Salado, y usted quiera estudiar un aspecto de un grupo de organismos vivos en esa zona. Por ejemplo, usted quiere estudiar a qué horas del día están más activos los monos, digamos, mono cara blanca. Usted quiere saber, usted quiere estudiar la actividad, las horas en las que hay actividad en esa especie, qué horas están activos a lo largo del día. Usted no va a poder estudiar esa actividad de todos los monos de ese parque o de esa área. No puede. No podría. Tendría que, de esa población de monos que hay y que se distribuye, que vive en ese parque o en esa área natural, usted no podría medirlos a todos. No puede. Porque si quiere hacer eso, en primer lugar tendría que tener el dato exacto de cuál es la densidad poblacional de mono cara blanca en ese lugar. Se tiene que tener ese dato exacto, cuál es la densidad poblacional, o sea, cuántos hay, contados uno a uno. Y como muy seguramente no tendría esa información, porque en Honduras, lastimosamente, y esto es una realidad, en Honduras falta estudiar el estado de las poblaciones de cada especie. Es decir, nosotros no tenemos censos poblacionales de especies en Honduras. No sabemos cuántos monos cara blanca, por ejemplo, hay en Llanet Caguas, como acabo de decir como ejemplo, o en Celaque. No sabemos cuántos dantos hay entre los bosques de Olancho y de Lloro y de Gracias. Números, no sabemos cuántos, no hay un censo poblacional. Los censos poblacionales son estudios largos, ¿verdad? Porque usted tiene que irse allá a la zona, vivir ahí literalmente, y día a día levantarse para aplicar una metodología en la que usted va a contar y va a rastrear a esos animales, incluso hasta los va a marcar para lograr obtener un número o por lo menos un estimado muy cercano del número total de individuos que hay de esa población. Entonces, por eso vea que no puede usted trabajar con toda la población, pero debe de definir en qué población usted está trabajando, con qué población de organismos usted está trabajando. Eso sí lo debe de definir. Luego, en tamaño de la muestra, entonces usted dice, bueno, yo voy a medir la actividad de mono cara blanca en esta parte del Parque Nacional, en esta parte, en estos kilómetros, ¿verdad? Y usted lo delimita en un mapa y en su metodología lo especifica y dice, este es el área de estudio. Ah, esta es otra cosa. Aquí no está, pero sí se puede incluir otro ítem que diga área de estudio. Y en ese ítem que diga área de estudio, entonces usted describe y especifica su área de trabajo. ¿En qué área usted va a trabajar? Porque puede ser un parque grande, pero usted no va a trabajar en todo el parque, sino que usted va a trabajar en en un cierto espacio geográfico que usted tiene que delimitar. Entonces, cuando usted pone área de estudio en la metodología, que no está ahí el ítem, pero sí podemos agregarlo, área de estudio. Cuando usted pone ese ítem, usted va a determinar ahí, va a definir ahí con claridad cuál es el tamaño y cuáles son los límites de esa área de estudio en donde usted va a trabajar. Y cuando digo tamaño, me estoy refiriendo al área, ¿verdad? Medir el área. Son 10 kilómetros cuadrados, son 100 kilómetros cuadrados, etcétera. Y cuando digo los límites, me estoy refiriendo a
que usted define, por ejemplo, entre más detallado, cuando uno hace un trabajo, una investigación, entre más detalles incluya en el trabajo, entre más detalles incluya en la metodología, su trabajo va a ser más fácil de replicar, porque una de las cosas que, una de las razones por las que se escriben las propuestas de investigación en ciencia es para que usted pueda demostrar cómo hizo lo que hizo y que otros puedan también seguir su metodología y obtener resultados parecidos a los suyos. No iguales necesariamente, pero parecidos a los suyos, siguiendo su metodología. Porque en ciencia, lo que le da validez a el cómo hace usted las cosas es la replicabilidad de los datos. Es decir, lo que le da validez a sus trabajos de investigación es que la metodología que usted utiliza, otro la pueda replicar, otro la pueda seguir y corroborar que usted obtuvo sus resultados, que usted obtuvo sus datos de una forma correcta y siguiendo un procedimiento correcto, correcto para la ciencia, ¿verdad? Que usted no introdujo ahí variables que no va a medir o que no midió, sino que usted detalló lo que hizo y cómo lo hizo, y que otro lo puede replicar. Y en eso se basa la ciencia, en la replicabilidad de los datos, en la replicabilidad de la información. Entonces, por eso se escribe una metodología muy definida. Entonces, otra vez, volviendo a área de estudio, si usted define área de estudio como otro ítem en la metodología, porque usted está trabajando en un área y necesita definirla, y que todo el mundo sepa en cuál área trabajó, en qué área trabajó. Entonces, usted cuando habla de límites también dice, usted escribe ahí, dice, la zona está, hace una descripción incluso del hábitat, y usted dice, o del mismo ecosistema donde está trabajando. Usted dice, la zona de trabajo o el área de trabajo consiste en parte de bosque seco o parte de o bosque mixto o bosque nublado del parque tal o del área tal que está colindando con las comunidades de no sé qué. Entonces usted empieza a ubicar de forma completamente exacta el área donde está trabajando. Si esa área está entre unas aldeas, usted habla de las aldeas. Usted dice a dónde están las aldeas. La aldea tal está al norte, o un caserío, o una población, o un río, o cualquier referencia geográfica. Entonces usted dice, al norte está tal cosa, al sur está tal cosa. Entonces, entre más datos de usted sobre el área, entre más delimitación haga usted del área donde está trabajando, mejor. ¿Por qué? Porque usted es un científico, o por lo menos usted está aspirando a ser un científico que trabaja en base a un método llamado método científico, en donde usted detalla todo lo que hace y cómo, ¿verdad? Entonces, vea, tamaño de la muestra. Hablando de eso, ya dijimos, usted tiene que definir un tamaño, no puede trabajar con todos los organismos de una población porque es imposible. Bueno, no es imposible. Sin embargo, el planteamiento de un tamaño de muestra tan grande que abarque una población entera ya es un trabajo más complejo que lleva algunas características. Ya vamos a mencionar un poco esto. Las técnicas de investigación es, bueno, si usted, por ejemplo, va al campo y usted, por ejemplo, va a marcar a los animales, a un animal, digamos a los monos, ya que estamos hablando de monos como ejemplo. Si usted, si su trabajo es estudiar la actividad diurna de estos animales, o la actividad en el día, durante el día de estos animales, usted tiene que hacer una descripción de a qué horas comen, a qué horas están realizando actividades sociales entre ellos, acicalándose, por ejemplo, o a qué horas están muy móviles de un árbol a otro, a qué horas duermen. Todas esas son actividades que usted debe definir. Y en técnicas de investigación, lo que uno hace es que define cómo hizo cada una de esas cosas. Por ejemplo, si usted está vigilando a los animales para medir el tiempo en el que realizan todas sus actividades vitales en un lugar, usted debe decir, por ejemplo, eso es un ejemplo, en técnicas de investigación usted dice, bueno, se establecieron 3
puntos de observación. Estos puntos de observación estaban ubicados el número 1 y usted dice dentro del área dónde estaba ubicado el número 1, incluso hasta con un mapa. La estación o el punto de observación número 2 está ubicado en tal lugar. El número 3 está ubicado en tal lugar. Para la observación de los animales se comenzó o se comenzaba a trabajar de tal hora a tal hora del día o de la tarde, etcétera. Se utilizaban relevos, por ejemplo, cada tantas horas, alguien observaba y a las 2 horas, póngale, había un relevo, había alguien que lo relevaba a uno de su observación. Se hacían las anotaciones de cada actividad que se registraba, se hacían las observaciones y los registros en una bitácora, siguiendo un cierto orden, y usted luego detalla un orden, o dice, se llenó tal formulario, que era un diseño, ya estaba diseñado, digamos, un formulario que usted ya sabía lo que iba a anotar en cada una de las partes del formulario, para luego compilar esa información. Luego usted tiene que decir incluso si en la estación donde usted estaba haciendo la observación, si usted se movía en algún momento o si usted cambiaba por alguna razón de punto de observación, se iba del 1 al 2, debe de decir por qué lo hacía, si eso seguía un orden o un criterio establecido antes, ¿no? Entonces, usted en las técnicas de investigación define todo lo que hizo para la observación, cómo lo hizo y hasta con mapa, ¿no? Todo detallado. Eso es lo que uno hace. En instrumentos de recolección de datos, bueno, si usted está haciendo un estudio en donde va a utilizar una encuesta, por ejemplo, la encuesta es una técnica de recolección de datos. Usted tiene que decir entonces que utilizó como instrumento de recolecta de datos una encuesta o, o cualquier otro instrumento, digamos que usted utilizó fotografías, que usted instaló cámaras y que usted para poder obtener datos visuales necesitó colocar cámaras y que las fotografías obtenidas eran su base, digamos, para hacer una identificación de una especie X. De eso también, la fotografía entonces, la toma de fotografías es otro instrumento. Grabaciones podría ser, ¿no? Otro instrumento. Eh, em, y cualquier otra, ¿no? Cualquier otro instrumento que se pueda utilizar para obtener datos del fenómeno del sujeto que usted está estudiando, va incluido en instrumentos de recolección de datos. Si está utilizando, por ejemplo, una encuesta, usted tiene incluso o tendría, sería adecuado, no en la metodología, pero sí como un anexo, incluir ese instrumento que utilizó, ¿verdad? O por ejemplo, si usted está utilizando como un instrumento de recolección de datos, em, una técnica para tomar huellas de animales, por ejemplo, tomar un rastro, la huella de un animal, y usted utiliza una metodología en la que, digamos, toma una hoja de acetato y esa hoja de acetato la utiliza con un marcador permanente, y lo que hace es que delinea cuidadosamente sobre la huella en el acetato, con el lápiz permanente, delinea o dibuja los márgenes de la huella que obtuvo, y ese acetato con esa huella promedio o con esa huella, con esa impresión ahí dibujada sobre los bordes de la huella original, es un instrumento que usted va a necesitar para identificación. Eso usted también tendría que agregarlo en un anexo. ¿Por qué? Porque se tiene que saber cuáles instrumentos utilizó, no solamente decirlos ahí en la metodología. Se utilizó este instrumento, este otro. No solamente decirlo, sino si lo va a usar, incluir el formato de ese instrumento allá en un anexo al final. Es conveniente, es conveniente. Bueno, básicamente, ¿no? Luego, técnicas de análisis de datos, pues eso creo que es obvio para todos. Los datos que obtenemos necesitamos procesarlos para obtener una conclusión o conclusiones. Entonces, en técnicas de análisis de datos, uno define si va a usar un paquete estadístico o si va a usar un tipo de prueba estadística específica, y describir qué es lo que espera obtener de ese análisis también, ¿verdad? O sea, tiene que ser bien específico en qué técnica de análisis va a utilizar, si va a utilizar Excel,
o si va a utilizar un procesador diferente, si los datos van a ser analizados por un matemático, por una persona. Y si es así, esa persona igual tiene que decirle a usted cómo va a analizar los datos y usted tiene que detallar en esa parte técnicas de análisis cómo se van a hacer esos análisis de datos y cómo se esperan obtener los datos numéricos que le van a permitir a usted a realizar unas conclusiones, ¿no? En base a los resultados que se obtengan. Bueno, ahorita lo del diseño de investigación, que es el primer ítem que está acá, diseño de investigación. Pues, ¿a qué se refiere esto del diseño de investigación? Bueno, se debe de especificar si la investigación, por ejemplo, sigue un diseño experimental, o si sigue un diseño no experimental, si sigue un diseño cuasi experimental, o si es un diseño transversal, si es longitudinal, etcétera. Usted tiene que definir el tipo de diseño que está siguiendo. Y definir, ahí está mal escrita la palabra, por la computadora que tiene un problema ahí con el español, y definir lo que se entiende por este tipo de estudio. Les voy a poner un ejemplo, pero primero veamos un poquito más los tipos de diseños o cómo alguien escoge un diseño de investigación que debe utilizar en su trabajo. ¿Cómo se escoge el diseño de investigación? Bueno, todo surge del problema o todo surge del tema. Todo surge del tema que usted tiene. De ahí sale todo, ¿verdad? Su tema es el eje, como se muestra aquí en este diagrama. Su tema o su problema de estudio es el eje para todo lo que usted va a hacer en su trabajo. Entonces, de su tema, de su problema de estudio, salen sus variables, sale su enfoque de investigación y cuando uno tiene un enfoque determinado, pues ya tiene, digamos, un diseño determinado. Vea todo lo demás, el alcance de la investigación, la población que usted va a estudiar, el tiempo, el espacio, o sea, todo sale de su problema o de su tema de investigación. Entonces, como ya habíamos hablado del enfoque y habíamos dicho que los enfoques son enfoques cualitativos, enfoques cuantitativos y enfoques mixtos, esos son los enfoques de investigación, entonces usted tiene que enmarcar su diseño de acuerdo al enfoque también, ¿verdad? Porque usted tiene que saber si su trabajo es de carácter cualitativo, si es de carácter cualitativo o es de carácter mixto, o sea, lleva consideraciones tanto del enfoque cualitativo como cuantitativo. Usted lo sabe, usted lo debe saber. ¿Cómo lo sabe? Bueno, por su problema o por su tema de investigación. De ahí surge todo. De ahí surge todo. Miren, los diseños cuantitativos son varios, o sea, hay varias clasificaciones de diseño cuantitativo, diseño o enfoque de investigación cuantitativa, que se basa en la obtención de datos numéricos, ¿verdad? Como ya dijimos, datos numéricos, números. Los datos son números, a lo que obtenemos. Entonces, dentro de los diseños cuantitativos tenemos, digamos, tres subdivisiones principales. Diseños experimentales, diseños no experimentales y podríamos llamar otros diseños o diseños mixtos también. Cuando hablo de diseños experimentales, me refiero a estos tres tipos principales: preexperimentales, cuasi experimentales y experimentales. Ahorita les explico. Voy a empezar eh, por el experimental. El diseño experimental es aquel que me dice que mi estudio, que mi investigación maneja variables y que esas variables yo las controlo. O sea, yo controlo todas las variables. Eso es un enfoque de diseño experimental puro, ¿verdad? En donde usted controla todas sus variables. Le voy a poner un ejemplo. ¿Dónde cree usted? Y esto quiero que usted me lo conteste de una manera razonada, ¿verdad? Dese un momentito para pensar la respuesta. ¿Dónde cree usted que es un ambiente en donde usted podría controlar, si no todas, prácticamente todas las variables importantes de su estudio?
Piensa que, por ejemplo, si usted se va a hacer un trabajo en un bosque abierto, usted va a tener el control de todas las variables. O, por ejemplo, si usted está haciendo un trabajo en un laboratorio, ¿dónde cree usted que es un ambiente en donde usted podría manejar prácticamente sus variables, controlarlas en su totalidad, digamos? ¿En un bosque abierto o en un laboratorio? En un laboratorio. En un laboratorio. En un laboratorio porque es un ambiente artificial, es un ambiente en el que las variables, por ejemplo, ambientales, valga el juego de palabras, como las variables ambientales son la temperatura, la humedad relativa, la disponibilidad de agua, el fotoperíodo, o sea, la cantidad de luz, o las horas de luz, mejor dicho, y las horas de oscuridad que pueden haber en ese ambiente. Esos factores ambientales, usted podría controlarlos en un laboratorio, claro, teniendo el equipo y las condiciones, ¿no? Para hacerlo. Pero usted las controla mejor o las controla al 100 más que en un bosque abierto, porque en un bosque abierto, ¿cómo controlaría usted la temperatura en un bosque abierto? Imposible, no puede. ¿Cómo controlaría usted la humedad relativa en un bosque abierto? Imposible, no puede. El fotoperíodo, imposible, tampoco podría. Entonces, en el ambiente científico, biológico, comúnmente los estudios experimentales puros son aquellos en donde usted controla todas sus variables. Y el control de esas variables le facilita a usted que los resultados, digamos, se acerquen mucho a lo que usted quiere. Se acerque mucho a que su hipótesis se acepte porque usted está controlando variables. Y las está controlando de manera consciente, ¿verdad? Y porque puede hacerlo. Entonces, en biología, cuando hacemos experimentos, incluso cuando lo decimos, ¿verdad? El término de hacer un experimento, generalmente lo utilizamos mal, el concepto, porque no es un experimento puro si hacemos un trabajo de manipulación de algunas variables en campo, porque realmente no podemos o no podríamos controlar todas las variables. En un laboratorio sí. Incluso en algunos casos, en el mismo laboratorio, siempre va a haber un margen de error en cuanto al control de variables ambientales, por ejemplo. Siempre va a haber, a menos que ese laboratorio cuente con un equipo sofisticadísimo, ¿verdad? Por ejemplo, yo en mi trabajo con los mosquitos, si yo digo que yo hice un trabajo experimental, en realidad no. Para ser realista, no era experimental, era cuasi experimental. Ahorita le voy a explicar qué quiere decir eso de cuasi experimental. Porque si hubiera sido experimental, yo en el bioterio, que fue donde yo trabajé, donde yo hice la cría de los mosquitos, hice las pruebas con el insecticida, si yo hubiera diseñado un experimento puro, yo para controlar temperatura, humedad relativa del aire y fotoperíodo, hubiera necesitado una cámara climatizada. La cámara climatizada es como una refrigeradora grande, es un aparato, es una incubadora, o sea, para decirlo más simple, es una incubadora. Y esa incubadora es del tamaño como de una refrigeradora grande. ¿Y qué es lo que controla ese aparato? Ese aparato controla el fotoperíodo, las horas de luz y oscuridad, usted se las programa. Controla la temperatura, usted programa qué temperatura quiere, en cuánto tiempo, y programa también la humedad relativa, qué humedad en el aire necesita. Generalmente para criar un insecto en cautiverio, ¿verdad? En un laboratorio, usted necesita ponerle mínimo 80% de humedad relativa. Y debe de ponerle mínimo un rango de entre 25 y 30 grados Celsius de temperatura. Y debe de establecer un fotoperíodo de al menos 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz, como para simular un día normal.
Entonces, vea, pero eso es controlado en un aparato. O sea, ahí sí hubiera sido un diseño experimental puro, el que yo hubiera hecho en mi tesis. Pero realmente no. Fue cuasi experimental, porque en un diseño experimental cuasi experimental, usted controla algunas variables, pero no todas. O sea, sí fue un trabajo experimental el que hice, pero no experimental puro, sino cuasi experimental. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque yo no tenía el control de todas las variables. Controlaba algunas, pero no todas. Entonces, eso es un diseño de investigación cuasi experimental. Y el diseño preexperimental es cuando usted más bien trabaja o está haciendo una investigación en donde está preparando, digamos, las condiciones para realizar ya sea un cuasi experimento o un experimento puro. Es como un estudio en donde usted prepara las condiciones para que al final pueda realizar un cuasi experimento o un experimento. Eso es un diseño preexperimental. Ahora, en los diseños no experimentales, usted tiene estudios transversales o transeccionales, como dice aquí, o tiene estudios longitudinales. Los estudios transeccionales o transversales son aquellos de carácter exploratorio. Recuerda los tipos de estudio que estuvimos viendo, ¿no? Exploratorio, descriptivo, correlativo o correlacional, cuando se relacionaban dos variables o más de dos variables. O estudios causales, en donde usted determinaba o definía la causa de un fenómeno, el por qué. Usted definía y determinaba el por qué ocurre esto. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Ese es un estudio transversal causal. ¿Y qué quiere decir transversal? Transversal quiere decir que usted va a tomar un tiempo específico para llevar a cabo el estudio. Le voy a poner un ejemplo. En el área de los experimentos o de las investigaciones biomédicas, ¿verdad? Hablando de enfermedades, por ejemplo. Usted sabe que la malaria es una enfermedad endémica en Honduras. No solamente en Honduras, hay muchos países en el mundo en donde la malaria es endémica. ¿Qué quiere decir que la malaria sea endémica? ¿Qué quiere decir el término endémico? Endémico quiere decir que todos los años hay casos. O sea, es una enfermedad que se establece en el lugar y siempre hay casos durante todo el año. Eso quiere decir endémico, que se quedó ahí la enfermedad, que no se ha podido erradicar, sino que únicamente se puede controlar. Pero casos siempre hay en esa zona. Entonces, en Honduras, como país, la malaria es endémica, siempre hay casos, todo el año. Más que todo en ciertas zonas, ¿verdad? En Trolancho, gracias a Dios, o allá en Occidente. Eh, Incluso en el sur hay algunos casos de malaria. Entonces, si usted, digamos, quiere hacer un estudio en donde usted va a cuantificar o a estudiar los nuevos casos de malaria que se presentaron, digamos, allá en La Mosquitia, en Puerto Lempira, digamos, y usted quiere estudiar los nuevos casos de malaria en Puerto Lempira en el periodo de julio de 2022 a diciembre de 2022. Entonces, usted lo que está haciendo es como cuando uno en biología hace un corte transversal, ¿verdad? Usted tiene, digamos, un animal y le hace un corte transversal de una de las patas, digamos, hace un corte transversal. Entonces, ¿qué es lo que observa usted en ese corte transversal del todo, del cuerpo, de todo el cuerpo del animal? ¿Qué observa usted en ese corte transversal? Solo observa las partes que corresponden de ese todo, de ese cuerpo del animal, de todo el cuerpo del animal, solo está observando unas pequeñas partes en ese corte transversal. No está viendo todos los tejidos, todas las partes del cuerpo. Está viendo nada más las partes que están ubicadas en ese corte que usted hizo. Entonces, un estudio transversal es aquel que toma un periodo de tiempo específico para analizar un fenómeno específico. Y les estoy poniendo el caso ahorita de una enfermedad como la malaria.
Si usted quiere estudiar los nuevos casos que se han presentado en Honduras, digamos, en 2022, pero de julio de 2022 a diciembre de 2022, usted está haciendo un corte transversal. ¿En qué? En el tiempo, en el que usted solo está midiendo un periodo de tiempo para estudiar ese fenómeno. Usted no está estudiando el fenómeno en todos los años, en todas las épocas. No, usted está estudiando el fenómeno de la malaria, sus nuevos casos, en ese espacio de tiempo. Eso es transversal. Eso es un estudio transversal. Y ese estudio transversal puede ser exploratorio, o sea, puede ser un estudio en donde usted está explorando los factores que inciden en que aparezcan nuevos casos de malaria. O usted puede tener un estudio descriptivo, es transversal, pero es descriptivo, en donde usted hace una descripción de lo que encuentra en ese periodo de tiempo. O usted puede tener un estudio correlacional que sea transversal también. Correlacional es que usted está relacionando una variable con otra. Y usted dice que en ese periodo de tiempo encuentra que el, el aumento en, en el número poblacional de mosquitos que transmiten la malaria, que se llama Anopheles albimanus, el aumento en la población es la causa, o es mejor dicho, o está relacionado el aumento de esa población de mosquitos en esa zona, el aumento de esa población de mosquitos está relacionada con el incremento en el número de casos de malaria en esa zona en ese tiempo. Ahí está haciendo una correlación. Está diciendo de que esto se relaciona con esto. Esto cambió por esta razón. Esta variable cambió por esta otra. Es un estudio de correlación. O usted puede tener un estudio transversal causal, en donde usted dice la causa. Usted determina cuál es la causa. La causa de que haya nuevos casos de malaria entre julio y diciembre de 2022 en Puerto Lempira, gracias a Dios, es, y ahí dice usted, es tal cosa. Esa es la causa. Eso es un estudio causal. Usted está estableciendo la causa por la que ocurre ese fenómeno. Y un estudio longitudinal es bien sencillo de entender. Un estudio longitudinal es aquel que toma un periodo más largo de tiempo para obtener y analizar los datos. Digamos, más de 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Y por eso se llama longitudinal, porque el espacio de tiempo que está utilizando para analizar el fenómeno es bien largo. Es de 6 meses para allá. Es un estudio longitudinal, es largo en tiempo, ¿verdad? Entonces, eso es longitudinal, toma bastante tiempo. Usted no solo analiza 6 meses, sino que analiza casos que se presentan en el primer tercio del año, en el segundo, en el tercero. Durante un año. Y luego, si el estudio es así, porque la naturaleza del estudio es así, usted plantea un estudio a 5 años para evaluar la situación en Honduras de la malaria en la zona de Gracias a Dios, por ejemplo, en la zona oriental de Honduras. Usted quiere evaluar cuál es la dinámica de la enfermedad. Usted está evaluando la dinámica, usted quiere establecer la dinámica, tanto en el ecosistema como en el ambiente humano, de esa enfermedad llamada malaria en esa zona. Usted dice y usted plantea un estudio a largo plazo, un estudio longitudinal, que abarca años, para usted poder tener datos suficientes a lo largo de ese tiempo y poder hacer un análisis más claro de las causas, ¿verdad? Entonces, eso es un estudio longitudinal. Entonces, y hay otros estudios, otros diseños que podríamos decir diseños mixtos de investigación, diseños mixtos, diseños cuantitativos mixtos de investigación, en donde usted hace una mezcla de todos los demás, o de dos al menos, de dos de algunos de estos. Hace una mezcla, son estudios mixtos. Esos son estudios cuantitativos, diseños de investigación cuantitativa. Entonces, cuando usted dice aquí en el ítem diseño de la investigación, entonces usted pone la siguiente investigación sigue un diseño no experimental de tipo descriptivo para determinar tal cosa. Y usted habla ahí de su objetivo general. Así es como lo pone.
O usted dice, el diseño del estudio es un diseño experimental en el que se van a medir estas y estas variables y se van a controlar estas y estos factores. Pero es un diseño experimental. Y dice que si es experimental, dice si es experimental puro, porque si es experimental puro, o dice que es cuasi experimental, porque esos son los tipos de diseño experimental, o es preexperimental. Digamos, si yo planteara no lo llamemos investigación, llamémoslo un estudio. Si yo planteo un estudio en el que voy a preparar métodos, donde yo voy a establecer, a escribir métodos o técnicas para poder evaluar un fenómeno, y yo tengo que primero probar esas técnicas, y antes de estudiar el fenómeno yo tengo que estar seguro de que mis técnicas van a funcionar para evaluar ese fenómeno. Entonces yo estoy realizando un diseño experimental preexperimental, porque mi objetivo es que esas técnicas que yo estoy desarrollando y las estoy detallando sean utilizadas más adelante en experimentos. Eso sería un diseño preexperimental. Por ejemplo, digamos que yo logre mi sueño de tener en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras un laboratorio de estudio de vectores de enfermedades. Y yo escribo la propuesta para construir ese laboratorio, y digamos que la universidad me lo aprueba. Y ya está el dinero para construir el laboratorio, y el laboratorio se construye. Pero una vez construido, y una vez que tenga el equipo, todo el equipo que necesito para trabajar con enfermedades vectoriales y la ecología de los vectores que transmiten esas enfermedades en Honduras, yo tengo entonces ahora que escribir todos los procedimientos que yo voy a realizar en ese laboratorio para cada uno de los vectores que vaya a estudiar. Entonces, yo tengo que escribir procedimientos y técnicas procedimentales que yo voy a utilizar para poder evaluar cada enfermedad y cada vector. Y yo estaría haciendo, digamos, ahí un estudio experimental, preexperimental, porque yo no estoy realizando un experimento en el momento, pero sí estoy preparando el camino para realizar experimentos, porque estoy desarrollando las técnicas, estoy desarrollando los procedimientos que se van a llevar a cabo dentro de. Eso es un ejemplo para que entendamos esto de los estudios preexperimentales o experimentales puros. El enfoque de investigación, bueno, usted dice, ¿no? Si es un enfoque cuantitativo, cualitativo, o es un enfoque mixto. La población, usted sabe, la población, establece usted cuál es su población de trabajo, el tamaño de la muestra, cuánto de esa población va a utilizar en su trabajo, el tipo de muestreo, si es un muestreo aleatorio, o sea, si usted los organismos que va a seleccionar de esa población los va a seleccionar al azar, o si en vez de hacer aleatorio, al azar, va a ser un tipo de muestreo a conveniencia, como el que hice yo. Porque recuerda que yo les comenté ayer que yo las larvas que iba a utilizar en los ensayos con el insecticida, las escogía yo. Entonces, eso es un tipo de muestreo a conveniencia, no aleatorio, porque yo escojo los individuos que quiero. En el momento yo los escojo. Entonces, puede ser aleatorio o al azar, o el tipo de muestreo puede ser a conveniencia, o puede ser otro tipo de muestreo. Vamos a hablar un poquito más de eso. Las técnicas de investigación, todo lo que usted hace, todos los procedimientos que va a llevar a cabo, ya lo mencioné. Instrumentos de recolección de datos, igual. Técnicas de análisis de datos, igual. Y aquí habíamos mencionado uno que lo estábamos hablando, pero que no está acá, que es el área de estudio, que también es válido que usted coloque esto del área de estudio. Luego vienen diseños cualitativos. Como no estamos enfocados en diseños cualitativos, pues aquí hay muchos tipos de diseños de investigación también. Hay un tipo que se llama diseño de teoría fundamentada, que tiene a su vez dos subdivisiones, un diseño sistemático, un diseño emergente. Hay diseños etnográficos que, como su nombre lo indica, tiene que ver con obtener datos directamente de grupos étnicos, ¿verdad? Y dentro de estos diseños etnográficos están realistas, están críticos, están estudios de caso, están diseños clásicos y están microetnográficos. Luego, en diseños narrativos,
está diseño de tópicos y diseños biográficos. En diseño de investigación general, ¿no? Están estudios, diseños prácticos y estudios participativos. Nosotros no estamos necesariamente realizando, o por lo menos yo en los planteamientos que ustedes han hecho, no veo que estén realizando un trabajo cualitativo 100%. Quizás en algunos se podía ver la posibilidad de que se pueda enmarcar como un tipo de investigación mixta, ¿no? Con un enfoque mixto. Eh, pero aún como que el límite entre cualitativo y cuantitativo como que arroja que es más cualitativo los trabajos que ustedes están analizando. Entonces vea que eso es en cuanto a los elementos que comúnmente usted encuentra en la metodología. Yo les voy a poner el ejemplo. ¿Se acuerdan de que yo también les estaba mencionando este otro artículo que yo redacté también para efectos de la maestría siempre, pero no era la tesis? Esto es un trabajo aparte de la tesis, donde se publicó solamente la organización de la colonia de Aedes para estudiar resistencia. Cómo se organizó el laboratorio para criar a estos organismos. Y si yo me voy a la metodología más abajo, en este trabajo, usted va a ver que aquí método, metodología, pasa que ahí me pedían en la revista que utilizar el término método. Vean, está primero el diseño y este dice estudio observacional, o sea, no es experimental, ¿verdad? Porque si hablamos de observacional, ve aquí en la clasificación, aquí están los diseños experimentales, diseños no experimentales, y por aquí observa usted que aunque no dice observacional, puede ser descriptivo, que vendría siendo casi lo mismo en la práctica, ¿verdad? En este caso, por lo menos, en este ejemplo. Era un estudio descriptivo u observacional y era un estudio, digamos, transversal, aunque no está definido aquí como estudio transversal, pero sí es un estudio no experimental, observacional, sobre la implementación de una cría de Aedes aegypti en cautividad. O sea, vean cómo se planteó el diseño. El diseño se adapta a lo que uno desea hacer. Entonces, uno utiliza las clasificaciones de diseño como una herramienta general y uno debe de determinar, de acuerdo a su tema, de acuerdo a lo que usted está haciendo, debe determinar qué tipo de diseño tiene. Si es transversal, si es longitudinal, si es no experimental, si es experimental, si es mixto. Luego, aquí no se, mire que yo en este trabajo, por la naturaleza de este trabajo, de este artículo, no definí todo aquel montón de criterios que les acabo de mostrar. Definí algunos. Población. Aquí defino mi población, ¿verdad? Mosquitos colectados en colonias y mosquitos de la cepa Rockefeller. Aquí defino quién es mi población. También definí el entorno o el ambiente de trabajo, podría haberse puesto. Y menciono que, bueno, yo hice colectas en colonias de la capital y básicamente definí en qué colonias, ¿no? Entonces, ese era el entorno del estudio. Ahí se llevó a cabo el estudio. Luego, por ahí dice intervenciones, que vendría siendo, digamos, lo mismo que hablar de, de las técnicas de investigación. Entonces, yo acá, perdón, acá, yo aquí en intervenciones o en técnicas de investigación puse primero, bueno, la colecta, porque la colecta de huevos era como de las primeras actividades a realizar, cómo se llevó a cabo la colecta, cuántas trampas se pusieron, cuántas trampas en total, cuántas por colonia, cómo se elaboraron, de qué eran las trampas, qué tenían adentro, etc. Luego, por ahí va las ovitrampas, el transporte de las ovitrampas, cómo se transportaban los huevos una vez que se colectaban, cómo se rehidrataban los huevos para obtener larvas en el laboratorio, luego cómo se criaban las larvas una vez que se obtenían esas larvas y los adultos que emergían de la larva.
cómo se criaban, dónde se colocaban. Y por aquí hay unas fotos, pero no están disponibles las fotos por ahí. Aquí es un recipiente plástico, un balde plástico que estaba modificado como una jaula. Por la forma como se descargó el archivo no se observa. Por ahí el análisis estadístico, miren, también el análisis de los datos, ¿verdad? ¿Cómo se van a analizar los datos? A lo que acabamos de ver aquí, las técnicas de análisis de datos. Eso va descrito también acá, ¿verdad? ¿Qué programa se utilizó? ¿Qué pruebas se utilizaron? ¿Cómo se calculaban los datos para luego hacer el análisis? Y luego, esto podría ser también metodología, lo que pasa es que de acuerdo al formato de la revista, a uno le pedían que en el desarrollo del tema, uno explicara actividades como la selección del área de trabajo, cómo se llegó a seleccionar el área de trabajo, no solamente en campo, sino también en el bioterio, cómo se organizó y se le dio mantenimiento a las colonias de mosquitos ahí en el bioterio. Aquí va explicado de forma general, pero detallada, va explicado cómo se hizo eso, porque recuerde que mi tema era, para este artículo, era la organización de una colonia de Aedes aegypti para estudios con pesticidas. Entonces, la organización de una colonia. Entonces, aquí tenía yo que especificar en la metodología precisamente cómo se dio esa organización, cómo se construyó, digamos, esa colonia en cautiverio y cómo se le dio mantenimiento, qué se hacía día a día para obtener de los huevos larvas, cómo se criaban y se alimentaban las larvas, cómo se separaban, qué criterios se utilizaron para colocar larvas o, mejor dicho, pupas de mosquitos en jaulas para que después de pupa el mosquito emergiera dentro de una jaula y no se escapara al ambiente. Y luego cómo criar a ese adulto, cómo alimentarlo, el tema de la reproducción de ese adulto, la relación de machos y hembras que iban a ver por jaula, los huevos que se obtenían de cada jaula, etcétera. Aquí va, mire, cría de adultos, y luego vienen los resultados al final. Y si usted se va a cualquier otro artículo, bueno, aquí es simplemente esto en internet, solo era para mostrarles lo que, aquí una búsqueda, ¿no? O sea, ustedes tienen que tener la costumbre, porque ya son mayores, ya son estudiantes universitarios, no están en el colegio, están en la universidad. Usted tiene que ser capaz de contestarse preguntas. Durante el proceso que usted está formándose, a usted le surgen muchas preguntas de lo que vemos en la clase o de lo que usted lee o escucha. Entonces, cuando hablamos de diseños transversales, lo que estábamos explicando del tiempo que lleva un estudio transversal es un corte de tiempo, un corte en la línea de tiempo, un corte específico. Aquí simplemente es para que vean la definición de lo que es un estudio transversal, un diseño de estudio transversal. Mire, dice acá, el diseño de estudios transversales se define como el diseño de una investigación observacional, porque usted está como tomando una fotografía en el tiempo y usted lo que analiza es lo que observa en esa fotografía, en ese tiempo específico, ¿verdad? Ese fenómeno que está estudiando en ese tiempo específico. Entonces, es un diseño de investigación observacional individual que mide una o más características o enfermedades, si estuviera estudiando enfermedades o variables, una o más variables, en un momento dado del tiempo, ¿verdad? Eso es un estudio transversal. Luego dice, la información de un estudio transversal se recolecta en el presente. Esto también es una cuestión importante que tomar en cuenta cuando hablamos de estudios transversales, porque usted está tomando los datos en ese momento, en ese espacio de tiempo. Usted está tomando datos en ese presente. No está analizando datos anteriores. Está analizando datos del presente, en ese lapso de tiempo. Eso es una característica importante. En ocasiones, a partir de características pasadas o de conductas o experiencias de los individuos, pero dice en ocasiones toma datos del presente a partir de características pasadas o conductas o experiencias de individuos. Si estamos hablando de una enfermedad como la malaria, los antecedentes pasados es que
en esa zona donde usted está desarrollando el estudio hay casos de malaria siempre. Entonces, debe de entender que si hay casos de malaria siempre en la zona, algo los está causando. Y que usted toma un espacio de tiempo corto porque no tiene más tiempo, porque no tiene más presupuesto, entonces tiene que hacer un estudio transversal porque no tiene recursos muchos, ni tiempo. Y usted trata, en ese tiempo que tiene, trata de determinar qué es lo que está pasando, por qué se están incrementando los números de casos, por qué hay nuevos casos, ¿verdad? Entonces, eso es un estudio transversal. Y más adelante, si usted se va a internet, esto simplemente es una búsqueda en Google, mire, esto es simplemente. Si usted se va a la definición de lo que es una investigación longitudinal, por ejemplo, dice es un estudio observacional, sigue siendo un estudio observacional en donde usted analiza y observa o utiliza esta técnica para analizar sus sujetos o su fenómeno de estudio. Dice que recoge datos, pueden ser cualitativos o pueden ser cuantitativos o pueden ser ambos, y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo prolongado de tiempo, a menudo años o décadas inclusive. Un ejemplo de estudios longitudinales en el área de la biomedicina, los estudios para obtener vacunas. Son estudios longitudinales, porque como puede obtener resultados pronto o relativamente pronto, comúnmente los resultados para obtener una vacuna que sea eficaz tardan años. Por ejemplo, la vacuna contra el dengue. Ya existe en los países ricos, ya existe una vacuna que se vino trabajando por más de 10 años. Una vacuna que protege contra las 4 variedades o los 4 serotipos del virus del dengue, el dengue 1, 2, 3, 4. Son 4 serotipos de ese virus de dengue. Los 4 serotipos están presentes en Honduras, en casi todo el mundo. Entonces ya existe una vacuna, pero esa vacuna para desarrollarla se tardó más de 10 años en desarrollarla. Entonces ese tipo de estudio es un estudio longitudinal, por ejemplo. O si usted está hablando de las causas de deterioro, digamos, a largo plazo en un ecosistema. Puede ser un estudio longitudinal. O incluso estudiar la forma como se puede realizar una restauración ecológica en alguna zona del país que haya sido muy alterada en su ecología, por ejemplo, por una mina y el seguimiento, el monitoreo que se tiene que hacer de esa zona para que la sucesión ecológica logre restaurar ese ambiente otra vez, es un seguimiento que muy seguramente le va a llevar décadas, ¿verdad? Como lo que pasó en el Valle de Siria con la mina San Martín, ¿verdad? Ahí ahorita se está tratando de recuperar el ambiente porque la mina dejó muy contaminado el lugar. Entonces solamente es para que ustedes se den cuenta, tengan una visión de lo que son este tipo de diseños. Bueno, por hoy terminamos. Mañana es probable no, mañana no, el viernes. El viernes es probable que el licenciado Walter Monge nos continúe con una charla más. Sé que el viernes no es un día de clase, sin embargo, hay que aprovechar las oportunidades que uno tiene para poder obtener conocimiento de otro o experiencia de otro. Y en eso estamos, esto es una formación. Y bueno, cada uno de ustedes debe de estar comprometido con su formación, porque usted debe de tratar de ser bueno en lo que hace. Debe de tratar de hacer un buen trabajo y para eso tiene que aprender mucho. Debe de aprender mucho solo, leyendo, estudiando, esforzándose solo y aprovechar las oportunidades que tiene para eh, adquirir experiencia de otros que ya la tienen. Entonces yo les aviso si el viernes concretamos con el licenciado Walter una charla, que podría ser igual en la mañana, ¿no? Una charla. Siempre con el tema de la búsqueda, porque sobre el tema de búsqueda de información es un tema bien complejo y abarca muchas cosas. Es bien, bien complejo ese tema. Bien, yo, como les dije, para el día viernes, esto se los voy a proporcionar, les voy a proporcionar una tabla y el día de hoy les voy a mandar al campus, al aula, les voy a mandar
la plantilla que ustedes me tienen que llenar con relación a las variables. Aquello que estuvimos viendo de definir la variable, conceptualizarla y luego ver las dimensiones de esa variable y la forma como se mide esa variable, los indicadores que me ayudan a medir esa variable en su estudio. Eso es un ejercicio que va a costar 7 puntos. Y eso me lo van a presentar el día viernes. Yo les voy a subir hoy la plantilla. La plantilla ya la vimos, estuvimos viendo un ejemplo. La plantilla ya la vimos. Lo único que tiene que hacer usted es determinar sus variables, ahí en el cuadro que vimos. Usted determina cuáles son sus variables, las conceptualiza. Recuerde que el concepto puede ser un concepto ya elaborado. Simplemente usted tiene que dar la referencia de quién hizo ese concepto o de quién usted toma el concepto. Puede ser un concepto que usted elabore también. Y luego las dimensiones y los indicadores, igual ya vimos cómo se determina. Es la manera como uno se tiene que poner a pensar cómo voy a medir yo esta variable. Si estoy hablando de la variable tiempo, por ejemplo, yo tengo que poner en el indicador o en las dimensiones, perdón, qué aspecto del tiempo yo voy a medir. Horas del día, por ejemplo. Horas del día como una dimensión. Y yo la manera como, el indicador de cómo medirlo, entonces yo pongo se va a cronometrar el tiempo desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, por decir algo. Ahí está diciendo usted cómo va a medir esa variable. Ese es el indicador. Entonces, eso va a tener un costo de 7% de su nota. Y eso me lo tiene que entregar el viernes. Yo se lo voy a subir hoy el cuadro y usted tiene que llenarlo. Eso es para el viernes. Esas son las variables. Ese cuadro de la operativización o de la operatividad de las variables. Ahí lo va a hacer. Y tenemos que empezar a trabajar con la metodología. Por supuesto que van trabajando en su marco teórico todavía, claro, porque el marco teórico hay mucho que escribir y uno sigue enriqueciendo el marco teórico a medida va leyendo y va encontrando nueva información sobre el tema. Entonces, yo les paso ese cuadro hoy en la tarde para que usted lo vaya llenando y me lo va a presentar el día viernes. Y luego el sábado haremos un análisis en parte de las variables y en parte de la metodología que seguimos investigando o trabajando con el tema de la metodología en este momento. Claro, esto no quita que usted no se dé el tiempo personal para estudiar un poco lo que es la metodología. Usted puede hacerlo, o sea, puede leer, puede buscar información sobre la metodología, irse empapando cada vez más de esos aspectos que deben de cubrirse en ese ítem, ¿verdad? Bueno, básicamente terminamos ahí. Pendientes en la tarde y bueno, que tengan buen provecho, buen día. Buen día, licenciado. Nos vemos. Gracias. Gracias, Miguel. Buen día, saludos.